Permiso. Ahí está. Ok. Bienvenidos todos. Permítanme compartir. Ah, ¿Me das permiso, Mauro? Por favor, para compartir. Bien. Retomando a donde habíamos quedado ayer, habíamos estado probando eh, una combinación de las estrategias de prompting con la aplicación de las herramientas que nos brinda como disciplina, digamos, el pensamiento computacional. Y habíamos tenido algunas respuestas, algunas sorpresas. Algunos compañeros habían tenido la oportunidad de probar herramientas de inteligencia artificial con las que no estaban habituados a trabajar. Lo interesante sería del encuentro de ayer, quienes no lo hayan compartido aún y que lo quieran compartir, así nos enriquecemos. Aprovechamos estos primeros minutos y de paso calentamos los dedos con lo que son los prompting antes de entrar a un tema que es quizás más profundo en cuanto a su tratamiento, que es la ética en el ámbito de la inteligencia artificial, y algunas discusiones que se están dando al respecto, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la legislación. Esta es la diapositiva que teníamos ayer. Como recordatorio, los principios del pensamiento algorítmico tienen que ver con aplicar estrategias para la descomposición de un problema en sus partes más pequeñas, en problemas más pequeños, que son más sencillos de abordar y de esa manera de resolver. La abstracción, es decir, de todo lo que vemos, cuál es el problema, o cuál es la situación, digamos, que dispara el problema, el inconveniente que estamos tratando de subsanar. La identificación de patrones, cosas que se repiten en diferentes escenarios, pero que hacen el mismo problema. Y finalmente la algoritmia, que tenía que ver No, con me la dice que no, creación no quiero de hablar, no quiero hablar. una secuencia de pasos, una receta para resolverlo. ¿Sí? Le habíamos pedido como actividad que, utilizando alguna de las inteligencias artificiales que teníamos a disposición y con las que estábamos familiarizados, o quizás, insisto, como habían hecho algunos compañeros, teniendo la oportunidad de probarla, que eligieran un problema sobre el que quisieran trabajar y lo promptearan dándole contexto de nivel educativo, asignatura, si hiciera falta, eh, región geográfica, provincia, país, y además le pidiéramos a la IA que generara sugerencias a partir de la aplicación de pensamiento, de estrategias de pensamiento computacional. ¿Sí? Ayer hubieron algunos compañeros compartieron, hubieron algunas gratas sorpresas. La idea es que, insisto, para quienes recién se conectan también, quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo ayer, lo hicieran hoy antes de pasar a hablar sobre IA y ética. Eso fue el repaso. Dejo de compartir y si alguien se anima, no hace falta que compartan pantalla, simplemente que compartan la experiencia. Hola, ¿Cómo estás, Sandra? ¿qué Bienvenida. tal?
Bien, yo quería compartir, buscado lo mismo que mi compañera Celeste, que está en el curso, con respecto al comportamiento, a la conducta de problemas de aceptación de normas de los nenes de 4. Pero yo le especifiqué, usé ChatGPT y Gemini, los dos, los puse la misma consigna, le dije que era maestra de nivel inicial, de sala de 4, que había niños con problemas de conducto, no me acuerdo bien cómo le puse, pero de aceptar normas, así le puse, y le puse que eh, usando el pensamiento computacional, o sea, qué opciones me daba. Y Bien. ahí modificó un poco lo que había encontrado Celeste. Me dijo que podía usar, por ejemplo, juegos relacionados con el pensamiento computacional, que tendría que ser con el orden, con eh, por ejemplo, con juegos, como si fuera un robot el nene, entonces hacer que caminara por un cuadrado, que si se encontraba con personas saludara, como que un nene programaba a otro nene que era un robot. Me pareció interesante, nunca había usado tampoco inteligencia artificial, así que me costó un poco, pero bueno, logré usar las dos y eran algo similar, no las actividades, sino lo que me proponía en cuanto a cómo trabajarlo en la sala. Después me daba la opción de que si quería una planificación semanal, que se la podía pedir. Bueno, yo ya no seguí, digamos, conversando, pero sí te daba las opciones y preguntas. No me preguntó más eh, sobre características o cosas que le tuviera que agregar, sino si quería seguir preguntando sobre el tema. Si necesitaba más ayuda, me decía. Pero muy buena, muy interesante las cosas que pude descubrir con la inteligencia artificial. Genial. Esto es una cuestión totalmente subjetiva. Sí. De las propuestas que le hizo la IA, Ujú. dos cosas. Primero, las ve viable de llevar al aula y después, ¿son cosas que usted las habría pensado o que quizás en algún momento las tuvo presentes y las dejó de lado o que coinciden con algunas estrategias que tenía pensado llevar adelante? Sí, algunas estrategias son las que utilizo por el tema de la agenda diaria, por ejemplo, cosas que las he utilizado y me han resultado. Algunas propuestas eran relacionadas con eso y estaban. Esto de agregar pensamiento computacional o algo de eso, bueno, me dice que los chicos no usan computadoras a esa edad, que no es aconsejable, qué sé yo, pero sí se pueden hacer actividades relacionadas con la forma de trabajar, digamos. Entonces, eso sí no se me había ocurrido, están buenas y creo que sí son viables en la sala. Excelente. Muchísimas gracias, Sandra. De nada. ¿Alguien más? Así tenemos todos la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz, diríamos, ya que hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos fundamentales. ¿O estamos todos? Bien. Estábamos conversando con Mauro. Vamos a ver de habilitar un espacio en el campus. Después veremos cuál modalidad, pero va a estar habilitado para que quienes gusten compartan allí, porque más allá de las grabaciones, está bueno quizás dejar una breve reseña o salvar, en el sentido de cortar y pegar y dejar a disposición de los compañeros
aquellas partes de las sugerencias que generó la IA para que en otros escenarios, en otros contextos, quizás podemos adaptarlas. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito con los temas y acá vamos a hacer una actividad que es más o menos como un juego, que tiene que ver con ponernos de acuerdo y saber de qué hablamos cuando hablamos de. Pues vamos a hablar de cuestiones relacionadas a la ética. Y cuando nosotros hablamos de la ética, creo que automáticamente después vamos a charlar sobre qué tenemos nosotros este, en mente cuando hablamos de estos conceptos, pero cuando hablamos de ética pensamos siempre en aquello que nos marca una pauta de lo que está bien. ¿Por qué? Y porque tenemos ética profesional, pues tenemos tribunales de ética en algunos colegios también profesionales. Entonces, pensamos como que, o asociamos la idea de ética a aquello que se hace de la manera correcta, que tiene que ver con el respeto a el otro y al hacer de los demás. Pero cuando pensamos también en los principios que abarca la ética y que puntualmente están relacionados a la inteligencia artificial, vemos que aparecen, por ejemplo, términos como la justicia. Decimos, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Quédense tranquilos que no vamos a decir como a veces hacemos ¿viste? En la escuela para ver si alguien está dormido. A ver, alumno Mauro que está ahí con la cámara apagada, dígame una definición de justicia y cíteme al autor. Es simplemente para que comencemos a armar la dinámica. ¿Qué es la justicia? Después, hablamos de transparencia, ¿sí? Y en el contexto de la ética. Es decir, cuando hablamos dice, alguien es transparente. ¿Qué quiere decir? Que quizás es honesto, que lo que él dice es coherente con lo que hace. ¿Sí? Responsabilidad. En el primer encuentro, en el presencial, Mauro contaba como anécdota esto de que conversando con sus alumnos, que son estudiantes universitarios, les decía, bueno, usaron la IA por ahí medio de forma descuidada o quizás sin saber todos los bemoles que esto implica, eh, pero utilizaron esos resultados en un proyecto. Ahora, como profesionales tienen una responsabilidad civil sobre aquello que firman. Entonces, ¿qué implica tener responsabilidad sobre algo? Y después la privacidad, que es un tema sobre el que cada vez más se habla y, como decía recién la compañera Sandra, eh, que tiene que ver también con el uso de dispositivos a edades o con la comprensión de algunas cuestiones em, que hacen a la información o a los datos, ¿sí? Que son propios míos y que no sé si quiero compartirlo. Seguramente después van a salir discusiones sobre, y está bueno que se planteen estas discusiones, acerca de qué es privacidad, qué es o en este contexto, qué tiene que ver la sensibilidad de los datos, ¿sí? Que por ahí parecen lo mismo, pero tienen sutiles diferencias. Y a partir de estos principios se tiene que dar una discusión acerca de los dilemas en los que estamos en este momento, que tienen que ver con, por ejemplo, la privacidad de los datos que mencionábamos recién, el sesgo algorítmico. Ayer había una observación que creo que es común cuando se planteaba el caso de la representatividad de mujeres en la historia en la historia argentina, puntualmente con la cercanía del 25 de mayo. Y decía, bueno, un sesgo podría interpretarse como un sesgo, decir que en cada situación donde se pedía que hablen de mujeres y su participación en la lucha revolucionaria, se hablaba de que se las vinculaba a la cocina. ¿Sí? Una cuestión así que se podría considerar prehistórica, decir, bueno, la mujer a la cocina. Ahora bien, si lo ponemos en perspectiva histórica, quizás esto no se trate de un sesgo. No, acá no estoy justificando la IA ni estoy
Simplemente estoy planteando un análisis que se podría llegar a hacer, es decir, el hecho de que la mujer en el siglo XVIII, con un contexto histórico totalmente distinto al nuestro, ¿sí? Su función de cuidado era vital para los ejércitos. ¿Por qué? Y porque si no les cocinaban, se morían de hambre, o peor todavía, estaban mal alimentados e iban a la batalla, este, digamos, sin la suficiente preparación, sin el resto físico como para salir victoriosos. Hay hechos históricos en la Argentina, ¿sí? No me pregunten los años, pues yo por algo estudiaba informática, digamos, la historia es una pasión, digamos, paralela, pero o sea, hay hechos históricos en la Argentina donde justamente el papel fundamental lo tienen las mujeres por el auxilio que dieron las tropas patriotas. ¿Se acuerdan de las famosas mujeres de Ayohuma? Que lo que hicieron es de forma desinteresada y totalmente arrojada y valiente, se metieron en medio de la batalla, despreocupadas de su seguridad física, para ayudar a los soldados patriotas que estaban heridos. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente, cuando uno habla de los sesgos, de mirar la información que tiene en el contexto del cual esa información sale. ¿Sí? Y después, que lo decía también recién Sandra, la dependencia tecnológica. Esto de que para poder utilizar la IA necesito tener un equipo, una computadora, un celular, una tablet, una conexión a Internet en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa o qué va a pasar con todas aquellas personas o con todas aquellas escuelas o con todos aquellos individuos que por el motivo que sea no tienen acceso a la IA? Es un tema muy parecido digo muy parecido porque tiene también sus características propias, pero muy parecido a lo que ocurría justamente en el siglo XVIII, cuando estábamos eh, en este proceso de emancipación de España, donde la gran diferencia era quienes tenían acceso a los libros y quienes no, quienes leían y quienes no, por ejemplo. Pero bueno, para no entrar en una discusión que quizás es más amplia, la propuesta es la siguiente. Vamos a plantearla, después la vamos a compartir y les pido por favor que sigamos estos pasos. Nos vamos a tomar 15, 20 minutos, insisto, si hace falta, para que lo hagamos a conciencia. Y lo hagamos en estos pasos para no hacernos trampa. Nos tomemos unos minutos y en un documento de procesador de texto, en un Google Docs, en un Word, en una libretita con un lápiz, como nos resulte más cómodo, definamos nosotros de la mejor manera posible, como nos salga, como nos imaginemos, como creamos que es, qué es la justicia, qué es la transparencia, o qué entendemos nosotros acerca de qué es la transparencia aplicado a una persona en el ámbito de lo ético y lo moral, qué es la ética, podríamos definir también, qué entendemos como responsabilidad y qué entendemos como privacidad. Y si alguien quiere ampliarlo más, qué entendemos como sensibilidad, pensando en los datos. Después, sí, perdón, hay un mensaje de chat. Ah, genial. Buenísimo que se generen estas discusiones fundamentalmente con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos. Muy bueno el aporte, María Elena. Muchas gracias. Después, perdón, decíamos, encontramos nuestras definiciones. Y después nos vamos por ejemplo, sé que también hay discusiones sobre la validez de lo que dice, pero por ejemplo a Wikipedia, ¿sí? Que de hecho tiene programas para utilizar Wikipedia dentro de ámbitos educativos, formales, como el caso de las universidades, y busquemos acá las definiciones. A ver qué nos dice. ¿Qué es
la justicia, según Wikipedia, ¿qué es la transparencia? No digo que todos busquemos en Wikipedia. Si alguien dice, bueno, yo voy a buscar una definición en Google Academics para tener la fuente de la cual se guía. O voy a buscar en Google Books, o en el material que uso, porque justo me toca FEC, ¿sí? Digo, en el aire. eh, Busquemos qué definiciones hay de justicia, de transparencia, de responsabilidad, de privacidad. Y después, ya que esto es un curso de inteligencia artificial, le preguntemos a nuestra IA o a un par de IA, si así lo quieren, qué entiende por o qué definición me podría dar lo más amplia posible. Vieron que a las IA le podemos pedir que nos la haga resumida, que nos la haga amplia, lo más amplia posible acerca de estos cuatro conceptos, más, si quieren, ética y sensibilidad de los datos. ¿Se animan? Una vez que lo tengan, lo comenzamos a compartir, lo conversamos y vemos qué puntos en común encontramos, qué diferencias encontramos, ¿sí? Eh, qué nos sorprende, qué no nos sorprende. Nos tomamos inicialmente 15 minutitos como para tenerlo y después lo socializamos. Cualquier duda, consulta, cosa rara que aparezca, no duden en levantar la mano, avisar y lo vemos entre todos.
Transparencia algorítmica y responsabilidad algorítmica. Bien. Pensémoslo más simple, pues sí, después las discusiones van para ese lado. Eh, Pensémoslo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transparencia referido a la ética de una persona? Digo, para darle un poquito más de contexto y orientación al prompt. ¿Le parece, María Elena? Consulta, ahí yo hice lo que es para mí cada una de las palabras: justicia, transparencia, ética, responsabilidad, privacidad. ¿Ahora lo Bien. tengo que buscar en Google o en alguna IA? Eh, Son dos acciones más. Una, buscarlo en una fuente que nosotros consideremos confiable. Por eso proponíamos un libro si tenemos algún libro de referencia sobre filosofía y ética, eh, un buscador académico. Proponíamos Wikipedia, pues por ahí es lo más accesible, y después pasar a la IA para ir haciendo una comparación por partes. ¿Me explico? Sí, sí. Genial. Hola, te hago una consulta. Sí, por favor. Por ejemplo, yo siempre usé Google, siempre. Entro a Google, pongo la palabra justicia, definición, y me aparece arriba siempre la primera respuesta y dice generada por IA. Ya me está dando una respuesta Esa de una anótela para IA. esa anótela para la tercera parte si le resulta útil. Por- Sí, pero es como raro que ya siempre se use solo la inteligencia artificial o como que va dejando los otros como Wikipedia lo veo acá al costadito chiquitito, como que ya pasó o de moda o no lo estamos usando. Google hace relativamente poco, unos meses, eh, comenzó a utilizar esto, de que cualquier búsqueda, la Mm, primera opción que da es una definición o una sugerencia o algo generado por la IA. mm, Eh, y pasa como todo, lo pone en el primer resultado porque no solemos pasar de la primera página de resultados de Google. Es mm. lo mismo.
Ok, Es lo mismo que los resultados publicitados. Para esta ok, actividad, lo que pedimos es volver quizás a una de versión otro. anterior, Claro, pre-IA, listo, para buscar definiciones que consideramos, insisto, listo, confiables, formales, en métodos tradicionales, y recién pasar a la inteligencia artificial. listo, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Hola, profe, una consulta. Sí, dígame. Tengo que buscar como una definición principal de esos principios éticos o desglosar cada una de ellas. Una definición. ¿De qué se trata? Cuando se habla de justicia, ¿cuál sería una definición así como más acabada, más académica del término? Ah, claro. Vale, gracias, profe. Por favor, lo que decía una de las compañeras, sí, es que, a ver, aprenden igual que nosotros. Entonces, por ahí preguntábamos sobre transparencia y ya nos tiraba, ya nos daba una orientación, un sesgo hacia algo vinculado a la IA. Entonces, busquemos inicialmente algo más general. Encárenlo por el lado por ahí de la transparencia política, la transparencia ciudadana, Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. por favor. No es por apurar a nadie, pues siempre preferimos la calidad por sobre la premura en este tipo de trabajos. Pero como en 5 minutos, por ahí hacemos un break en la actividad en la búsqueda y comenzamos a socializar los resultados. ¿Les parece? Avisen igual si por ahí vamos medio lento, pues está lento el internet, porque pues estamos renegando con algún concepto y por ahí estiramos un poquito la actividad. Profe, ¿y con los dilemas comunes, qué debo hacer lo mismo? ¿O Em, solamente los principios éticos? no, estos cuatro para comenzar, y dijimos que quizás podríamos agregar, para digamos, ponernos de acuerdo también, que era Sí, la ética en sí, sí. y después de privacidad decíamos la sensibilidad de los datos. Pero trabajar con estos 4 o 6 nada más, Bueno, gracias. como para arrancar, porque después sí tenemos como para hacer dulce, digamos, de conceptos para ponernos de acuerdo. Vale.
Profe, estoy llegando a la parte de la IA. ¿Tenía que orientarla hacia algún lado las respuestas que quiero que me dé de estas palabras? En el marco de la ética, por ejemplo, o pedir Ok, una gracias. definición de forma genérica, ¿sí? Cuando se habla de justicia, ¿a qué se hace referencia? O si por ahí tenemos para tener un poquito más de desarrollo, cómo fue evolucionando el concepto de justicia en los últimos 100 años, ¿sí? Pero fundamentalmente tener definiciones, que nosotros podamos decir, ah, cuando hablamos de justicia hablamos de tal cosa. Cuando hablamos de responsabilidades, tal cosa. Bien. Equipo. Lo mismo de todas las actividades. Es voluntario participar. Es una buena oportunidad por ahí para compartir lo que vamos encontrando. ¿Quiénes se animan a contar, por ejemplo,
¿qué definiciones encontraron respecto a lo que es justicia? Que es el primero de los principios sobre el que hablábamos. Y si se animan a compararlo entre lo que nosotros teníamos por ahí internalizado que era la justicia, lo que dice una definición más formal quizás, y lo que propone la IA. Yo libero el micrófono. Yo, profe, Por favor. encontré justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, derecho, razón, equidad, que sería un principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Perfecto. ¿Eso fue generado por la IA o es una definición formal o es una combinación ya de definiciones? Definición formal de Google. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Hola, Celeste. acá. Sí, Sí, también es una definición formal de justicia también, equidad, honestidad y la razón es un principio moral que busca el equilibrio y la armonía social. Yo lo que en general lo que fui buscando, vi que hay una palabra que se repite siempre que es lo moral, que es es en todas las definiciones, ya sea de la inteligencia artificial como de definición y también desde lo personal también. perfecto. ¿Y la IA qué decía todo esto? La guía decía en cuanto a la justicia, la aplicación de principios morales y valores que garanticen la igualdad de los individuos y que también que debe ser imparcial. Bien. Muchas gracias, Celeste. Sandra, creo que le interrumpimos. Sí, no, iba a dar, yo había puesto lo que yo pensaba que era justicia, puse es dar a cada uno lo que corresponde. En Wikipedia puse que es justicia, la justicia es ética, equidad y honradez, es la voluntad constante de dar a cada uno lo que corresponde, es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Y cuando puse en la inteligencia artificial, puse lo mismo, no especifiqué nada, solamente puse que es la justicia y me puso la justicia es un concepto fundamental que se refiere a la equidad, la imparcialidad y la rectitud en la aplicación de la ley y en la resolución de conflictos. En esencia, la justicia implica dar a cada uno lo que corresponde, garantizando los derechos de todos y promoviendo la armonía social. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. A mí ahí en la IA me daba como esto los distintos filósofos. Bien. ¿Y daba definiciones, digamos, los conceptos que volcaba cada uno de los filósofos o simplemente los mencionaba como referentes? No, le daba, sí, como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, John, sí, cada definición. Por Excelente. ejemplo, dice Aristóteles, distingue entre justicia distributiva, dar a cada uno según su mérito, o justicia correctiva, restablecer el equilibrio cuando se ha producido un daño o una injusticia. Bien. Genial. Pregunto porque me olvidé yo. ¿Qué IA se están utilizando? Yo Yo el chat, utilicé el celular, profe. perdón, ChatGPT. Bien. Sí, ¿Quién está utilizando ese. el celular? yo, Celeste, Bien. utilicé el del que tiene la aplicación. ¿El que tiene WhatsApp? Ay, ¿cómo es? Meta, Ah, Meta. ese. Yo usé Gemini. Gemini. Genial. Una definición más. Hola. Ah, ¿Cómo estás, Soraya? Bienvenida. bien. Yo busqué en Wikipedia
espérame porque no tengo la compu. Me Sí, decía, sí. la justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que corresponde. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Eso en Wikipedia. Y después utilicé el chat GPT y decía, puse qué es la justicia, me pone, es un principio fundamental que busca garantizar que cada persona reciba lo que corresponde de forma equitativa, imparcial, conforme a la ley y a los valores éticos de una sociedad. Después daba una definición general y me mencionaba los tipos de justicia que podemos encontrar. Excelente. Se me escapó. ¿Con qué IA estaba trabajando? Con el chat, ChatGPT. Fantástico. ujú, Muchas gracias, Soraya. no, no. Pasemos a la que sigue, que por ahí era la que, una de las palabras que justamente por la amplitud de ámbitos donde se utiliza, quizás era la más difícil de encasillar, digamos acá, que tenía que ver con qué es la transparencia. Alguien que se anime, quizás de los que, ¿vieron cómo hacemos en la escuela? Bueno, que pase alguien de los que todavía no leyó o de los que todavía no participó. Bueno, a ver si me animo yo entonces. Bueno, yo Vamos, me Marilena. armé un machete en un Word y bueno, puse transparencia y primero empecé contestando yo cada palabra. Y yo había puesto que es algo que no está oculto, que es visible a todos, a todo o a todos. Bien. Bueno, después busqué por internet y me dice ser transparente implica actuar de una forma clara, sincera, sin ocultar información relevante o detalles importantes. Es una forma de comunicación abierta y honesta que genera confianza y credibilidad ética moral. Después me fui a la inteligencia artificial, en Gemini estaba trabajando, y arranqué preguntándole por todas estas palabras con un prompt, bueno, con mi forma de ¿Un preguntar prompt? fue, hola, necesito que me des definiciones claras en el marco de la ética, en la actualidad, le propuse, porque me ha hecho algo en los últimos 100 años, yo dije, hoy, ¿cómo se define esto hoy? De no más de Bien. 3 renglones, le pedí cada una, y bueno, ahí les tiré las preguntas. Y cuando fui a transparencia, lo que me contestó es, en la ética actual se refiere a la claridad, la sensibilidad y honestidad en la información y las acciones, permitiendo la rendición de cuentas y fomentando la confianza pública. Se me fue medio onda política, me parece, pero eso es más o menos lo que encontré. No Creo que está nos perfecto, pero va faltó para ese tiempo, lado. profe. La verdad que nos hizo correr un poco, me parece. Bien, excelente. ¿Alguien más que se anime sobre transparencia? Buenas noches. Yo, ¿Cómo estás, profe, Julieta? ¿qué tal? Bueno, esta es mi primer clase, yo me anoté tarde. Más o menos voy escuchando, ¿no? Transparencia política busqué yo en Wikipedia y dice, la transparencia política es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos, jefatura, Estado, gobierno, Parlamento, sistema judicial y administraciones, de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente de origen y el destino de recursos públicos, y así prevenir y detectar, sancionar los casos de incompetencia y de corrupción pública. Red política, pero bueno, no sabía cuál buscar. Y la IA, busqué en Gemini, y decía, la transparencia política se refiere a la apertura, accesibilidad y rendición de cuentas de la información relacionada con las decisiones, acciones y gestión de los actores e instituciones políticas. Implica que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer de manera clara, oportuna y comprensible cómo se ejerce el poder público, cómo se utilizan los recursos del Estado y cuáles son los resultados de la política implementada. Bien. Coincidente con lo que decía, si no me equivoco, María Elena, lo que dice Julieta, la transparencia, aunque a nosotros por ahí, por el discurso y demás, nos suene como político, es transversal justamente a esto, a la gestión de quienes por ahí administran nuestros,
los recursos del Estado. Los recursos no solo los financieros, los económicos, sino también los que ahora son muy valiosos, que son los datos. Perfecto, vamos bien orientados. Una definición más de transparencia, que se animen, así pasamos a las otras dos. Yo, Valeria, em, bienvenida. sí, lo que puse en definición, algo lícito, claro, visible. Wikipedia, algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedades. Em, y con la IA, porque lo busqué en el teléfono, porque en la compu todavía no lo puedo abrir. No estoy familiarizada, intento entrar y no logro entrar en ninguna. En el teléfono por ahí me es más fácil y dice: la transparencia en relación con la ética se refiere a las cualidades de ser claros, abiertos y honestos en las acciones, decisiones y procesos. Implica, Perfecto. no sé, implica divulgar información relevante de manera comprensible y sin ocultar detalles importantes, permitiendo así la confianza, la rendición de cuenta y la justicia. En el contexto educativo y del uso de la idea, la transparencia ética y moral implica que los involucrados expliquen claramente cómo se usan los datos, cómo funciona el sistema de IA y cuáles son los criterios y principios que guían su aplicación, promoviendo decisiones informadas y responsables. Perfecto. Paula, no sé si la interrumpimos. Ah, sí, yo busqué en Gemini directamente la ética en relación a la inteligencia artificial y me dio otra definición porque busca construir confianza, garantizar la justicia, facilitar la rendición de cuentas y permitir que los usuarios comprendan y cuestionen las decisiones tomadas por estos sistemas. Es un principio esencial para un desarrollo y una implementación ética de la IA y beneficia a la sociedad en su conjunto. Perfecto. Es una visión sumamente optimista en el uso de la IA, que es la que decíamos que compartimos por lo menos de que va a ser una herramienta que va a cambiar la manera en la que hacemos las cosas para bien. Genial. Em, Responsabilidad. Quedan dos nomás. Responsabilidad y privacidad. La que se animen o la que tengan Yo, ahí a mano. profe, Natalia. Sí, perdón. Se habilitaron, me parece, junta. Hola, buenas noches. Natalia, ¿cómo está? Bueno, yo puse responsabilidad, o sea, lo que yo escribí, bueno, que era una obligación de asumir una responsabilidad, o sea, nuestras acciones o decisiones. Después en el chat GPT puse que hice la pregunta qué significaba responsabilidad en el ámbito laboral. Puse me contestó: la responsabilidad en el ámbito laboral es la capacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones, tareas, compromisos dentro del trabajo de forma consciente, eficiente y ética. Después me escribió un poco más que dice que incluye cumplir horarios de entrega, hacer bien el trabajo, cuidar los recursos, asumir las consecuencias, colaborar con el equipo. Después también busqué en Wikipedia y me dio algo más corto. Me puso: es la obligación de una persona que debe resarcir a otra por los daños que el causante, el responsable, ha causado. Eso es lo que me pasó desde Wikipedia. Genial. Perfecto. La compañera que estaba por comentar también hace un momentito, sí, profe. cuando guste. Responsabilidad, me salió en Google: cualidad de responsabilidad, deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, culpa o causa legal. Y el chat me puso: responsabilidad es la capacidad de una persona o entidad para reconocer y asumir las consecuencias de sus actos, decisiones y obligaciones, ya sean positivas o negativas. La responsabilidad implica cumplir con los deberes asignados, responder por los propios actos y reparar los daños si es necesario. Es un valor ético fundamental en la convivencia social, profesional y personal.
En distintos contextos me pone como ética y moral, ser responsable significa actuar con consecuencia, no, con conciencia del bien y del mal y aceptar las consecuencias de las propias acciones. Y como legal, la responsabilidad jurídica implica que una persona puede ser legalmente sancionada si incumple una norma o causa un daño. Excelente. El- Pedro, no sé si había levantado la mano, había puesto una carita, si quería participar. Hola, hola. Sí, había hecho una reacción. ¿En qué palabra estamos? Nos quedan dos, a elección del consumidor. Responsabilidad y Bien. privacidad. La que más bronca le tenga. Responsabilidad. Bueno, yo hice un cuadro en Excel donde puse la personal, después busqué en el diccionario RAE y bueno, ética no me salió en el diccionario, así que lo busqué en Google. Busqué la opción que tenga, que no sea por IA. Y la otra, bueno, en ChatGPT. Responsabilidad personal sería actuar teniendo en cuenta las consecuencias. Eso es lo que puse desde mi perspectiva. Lo que es la RAE me salió existente en todo sujeto activo, capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y la IA me dijo que la responsabilidad es la capacidad de una persona para asumir las consecuencias de sus actos y responder por ello. Implica cumplir con los compromisos y actuar de forma consistente, consciente y coherente. Bien, perfecto. ¿Estamos? Muchas gracias, Pedro. Bien, nos queda privacidad. Escuchamos dos, tres definiciones. Quien se anime. Ahí. Por Privacidad. favor. Lo que definí yo es el derecho que tiene una persona de proteger sus datos, su información, etc. Lo que busqué en Google, facultad de una persona de prevenir la difusión de datos pertenecientes a su vida privada que sin ser difamatorios ni perjudiciales, ésta desea que no sean divulgados. Y la inteligencia artificial, que use ChatGPT, la privacidad es el derecho de toda persona a controlar su información personal y decidir qué quiere compartir y con quién. Y después me da como significados clave, dice, en la vida personal es tener un espacio propio donde otros no se metan sin permiso, por ejemplo, tu habitación, tus pensamientos, tus mensajes o lo que haces en tu tiempo libre. En Internet y redes sociales, la privacidad se refiere a proteger tus datos personales como tu nombre, dirección, fotos, ubicación, etcétera, para que no sean usados sin tu consentimiento. Y en la ley, muchas leyes protegen el derecho de la privacidad. Nadie puede espiarte, publicar tus datos o usar tu imagen sin tu permiso. Ahí están las Perfecto. leyes. Muchísimas gracias, Sandra. Ajá. Bueno, María Elena, sí, ningún problema. Ahí nos comparte María Elena una imagen. Habla de sensibilidad de los datos. La definición que ella da es que los datos sensibles son datos que al ser tratados o manipulados pueden provocar problemas. Se refiere a la importancia y al riesgo asociado con la información privada, confidencial o personal. Y cuando le preguntó a la IA sobre la privacidad de datos sensibles, en la ética actual, esta es la definición que da la IA, dice, en la ética actual se refiere a la protección reforzada de información personal que revela origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, salud, vida sexual o datos biométricos, debido al alto riesgo de discriminación o daño si se divulgan o usan inapropiadamente.
Muchas gracias, María Elena. Una más y hacemos el cierre de esta primera actividad, por favor. ¿Se me durmieron? Bien. Vamos a ponerlo a votación, hablando de esto porque por ahí es una actividad intensa, estuvimos una hora haciendo consultas, validando, comparando informaciones y demás. Estamos pasadas las 21:30, así que ya llevamos más de una hora de encuentro. ¿Quieren hacer un break de 5 minutos como para calentar el agua del mate, estirar las piernas, los brazos, eh, tomar agua, pasar al baño? ¿O están en condiciones de que sigamos por el resto del encuentro? Como quieran, profe, yo no tengo problema. Bien, Pedro vuelve en 2 minutos. Sandra, ¿prefiere seguir? Bueno, seguimos nomás. Vamos a ver ahora un video, espero que nos ayude el audio, que tiene que ver con la privacidad de los datos y una pregunta que muchos a veces nos hacemos y que es, ¿por qué buscan las empresas, Meta, Google eh, y demás, mis datos? Ustedes me avisan, por favor, si se escucha bien y si se ve bien. Cometemos 3 errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. 2 demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Más de 100.000 productos. Más de 100.000 productos. ¿Por qué todo? Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping
la altena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos, cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el 4º piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace 1 año y medio y mandarles un mensaje que ponga, queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de 1 año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica, aquí, tiene que obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas, y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle,
activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas, y no tiene nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores, empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Para pensar, Marta Peirano es una especialista en seguridad informática y ese video no es nuevo. De hecho, está a punto de cumplir 10 años. Fue en un TEDx Madrid en 2015. Y ya se hablaba de los riesgos que implicaban los datos. eh, y Peirano hablaba, cuando todavía no había explotado OpenAI, cuando no había explotado su producto estrella, ChatGPT, cuando todavía no estaba Gemini, ya hablaba de los algoritmos que podían llegar a tomar decisiones basados en la información que nosotros, los datos, que después se convierten en información, que nosotros libre y pacíficamente compartíamos a través de nuestras aplicaciones y demás. Se hablaba también allí de la transparencia, ¿sí? Es decir, qué hacen las compañías con nuestros datos, eh, y se habla indirectamente de la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Pues somos nosotros los que autorizamos cuando le damos a sí aceptarse, 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 aceptar a los contratos de uso, a los End User Agreement. Eh, y hablaba de la intervención de la justicia. Si no me falla la memoria, por ahí le pido ayuda a Mauro, le pido ayuda a quienes estuvieron presentes en la charla, en el primer encuentro que fue presencial. Mencionamos o hablamos del caso de Cambridge Analytica, que lo que hizo fue, aprovechando los perfiles automáticos, estos de los que menciona Peirano, que mencionaba ya Peirano en el 2015, y utilizando las redes sociales e información sensible de usuarios, particularmente de Gran Bretaña y luego de los Estados Unidos, hipotéticamente, porque quedó, digamos, para la mayoría de la gente es cosa juzgada y de hecho fue así, pero no hay una resolución. Sí, la compañía cerró, se declaró en quiebra, pero influenciaron en decisiones políticas importantísimas a nivel histórico. Una de ellas fue el Brexit, es decir, cuando Gran Bretaña deja la Unión Europea, con lo que eso implica, digamos, para una de las economías más grandes del mundo, y después con la primera elección del gobierno de Trump en los Estados Unidos. La pregunta para conversar ahora entre todos tiene que ver con
los sesgos, no solo la, del aprendizaje que llevan las inteligencias artificiales, sino los sesgos artificiales que se pueden crear en la opinión a partir del uso de las guías y el uso que eso puede tener en las manos que corresponde, porque no vamos a decir, ah, los verdes son buenos, los rojos son malos, los azules son moderados. Cualquiera que tenga intenciones de usar esos datos y tenga la posibilidad de hacerlo, potencialmente podría emplearlo. La idea para ir cerrando ya este encuentro, y llevarnos nos queda todavía una media hora, pero ya lo vamos planteando con tiempo, y llevarnos una reflexión sobre el uso de las guías. Porque creo que Pedro lo mencionaba en el encuentro ayer, esto de que él usa una guía y nos va a pasar a todos, nos pasa a todos, o usa determinada aplicación y la aplicación va aprendiendo y nos va armando, digamos, algo muy acomodado a nuestros gustos, a nuestro parecer. Eso puede ser bueno porque nos agiliza el laburo, pero también representa un riesgo de armar una burbujita de información. La pregunta para conversar y hacer el cierre de esta primera actividad. Estos principios de justicia, transparencia, responsabilidad, privacidad, aplicados a la IA y al uso o mal uso que se puede hacer de ella. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo piensan? ¿Lo pensaban antes quizás de que lo comenzáramos a charlar acá? Creo que María Elena decía, estuve charlando con mi hijo sobre algunas cuestiones que vi en la IA. Eh, ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Les han tocado casos donde ustedes digan, mira, me parece que me están queriendo convencer de algo? No tiene que ver con la ingeniería social que hacen por ahí para las estafas de mensajería con WhatsApp u otros medios, sino con el uso de la IA para estos fines, alejados de las buenas intenciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han tenido oportunidad de conversar? Si lo han conversado con otros colegas, con familiares. En mi caso, con respecto a la inteligencia artificial, ahora que estos días con ustedes la estamos trabajando mucho más, lo que noto que también nosotros los vamos guiando a la respuesta a veces que queremos escuchar. Por ejemplo, el caso de ayer, cuando justo surgió esto de lo del 25 de mayo, que es lo que yo hoy comentaba que había hablado con mi hijo, era como que se forzó a que nos tire una respuesta cuando, si pensamos, como hiciste el planteo hoy temprano, la realidad de ese entonces, hasta podríamos hablar hasta de las distintas categorías sociales que había, o sea, hoy nos puede hacer una repercusión decir, no, porque los esclavos, los negros, las clases sociales, hoy es como que todo eso implica una revolución, una cosa no está mal decirlo así, así, pero es la realidad de la historia en ese momento. Y es como que nosotros mismos a veces me parece que estamos influyendo y haciendo que la inteligencia artificial nos responda a lo que queremos en un punto. Y después, como lo habíamos hablado en la presencial, para mí sí, la corporación que maneje cada una de estas inteligencias artificiales puede algún día guiar a todos como conejitos de India para donde quieran. Es lo que yo por lo menos eh, opino. Muchas gracias, María Elena. Colegas, los demás, ¿qué piensan? A mí lo que me pasa por ahí, como que no estoy muy en el tema, como que me asustaba un poco y me resistía un poco, pero bueno, creo que nos atraviesa y tenemos que conocer para, ahí escuchaba y le digo, ¿qué tan chiquitos somos y cuánto saben de cada persona? ¿Y qué se hace con esa información? Por ahí como que me resistía un poco a todo esto y creo que conociéndolo ya no asusta tanto, pero bueno, es un aprendizaje y bueno, tendríamos que estar atentos también, porque bueno, es verdad, saben todo y a veces uno por decir sí acepto ni leer lo que lo por ahí nos preguntan, cometemos el error de dar más información de la que queremos. Pero bueno,
está todo tan avanzado que yo personalmente me siento que estoy muy lejano a todo y bueno, por eso me inscribí, digo, bueno, voy a ver de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Paola. Lo más importante es esto, el primer paso, y después ya por lo menos estamos en tema. Yo, por ejemplo, bueno, aparte, como decía la compañera, también recontra alejado de todo esto nuevo, que uno va aprendiendo de los hijos, que te van comentando, también que vos le preguntás, ¿te dejan utilizarlo en la escuela? Sí, te dejan, porque vos decís, se podrá, porque en algún momento te decían que no buscar información en Wikipedia, todo, ¿viste? Ahora, bueno, es otro avance. Sí, también lo relaciono mucho con el tema de lo que es las redes sociales, cómo también uno a través de las redes sociales también brinda esa información, si bien es chico, acotado, ahí también brindas qué haces en el día, en tus vínculos, lo relaciono mucho también con eso, si es más chico, pero ahí también uno también está dando información a los demás, que también puede ser utilizado, bien o mal. Por eso todo este avance de la tecnología tiene partes buenas y otras no tan buenas, porque no sabemos en qué es utilizado. Más si uno por ahí no tiene medio ignorante en todas estas cosas nuevas. Muchas gracias, Celeste. Soraya, no sé si... Sí, claro, yo también recién empecé a utilizar, digamos, estos días la inteligencia artificial, no lo tenía ni en cuenta. Estoy estudiando y justo me plantearon la utilización de la inteligencia artificial y la verdad que nunca había prestado atención y sabía qué era. Y a partir de ahí como que más o menos busqué qué era, pero como que no llegué a entenderlo bien y como lo dejé de lado, digamos. Pero sí, por ahí esto de que uno por ahí inconscientemente está brindando información todo el tiempo y no sabe qué ocurre con esos datos, es una realidad. Si bien uno no lo está pensando conscientemente, pero brinda muchísima información todo el tiempo. Que bueno, que es como decían ahí en el video, que uno no sabe qué pueden hacer con cada uno de los datos que obtienen de nosotros, ¿no? Sin siquiera nosotros tener en cuenta que están utilizando nuestros propios datos. Tal cual, sí, sí, existen nuestros perfiles digitales a veces sin saberlo nosotros. Sí, en las últimas semanas se llevó a cabo una entrada masiva de datos en las guías con la creación de dibujos por medio de la utilización de fotografías. ¿Sí? ¿Y se acuerdan hace un año atrás, creo que fue un poco más quizás, em, esas aplicaciones que creo que las tenía Facebook inicialmente y después se viralizaron? eh, que decía, subí una foto y te la envejecía. Y que también apareció el rumor de que estas empresas lo que estaban haciendo eran entrenar sus IAs de forma gratuita, digamos, porque los que ponemos la foto éramos nosotros, em, utilizando justamente la fotografía de los usuarios y toda la info que había, todos los datos que había alrededor de ellos. Roast Me en ChatGPT. ¿Me mató? Lo vi Preguntemos. en un reel y lo probé. Abrí un chat nuevo, puse esas palabras y me puso, ¿estás segura? Y me empezó a contestar cosas como que, ¿cómo sería yo? Supuestamente, según lo que la inteligencia artificial ya captó de mí. Entonces yo quería saber si es Ah, chiste, es real. Después me lo llevó como como una onda como graciosa, pero es como que te tira quién sos. Por lo que vos ya ah, estuviste conectado con él, te está tirando como una info de sos así o sos asa. bien. Pensé que No lo sé si podía saber, por eso pregunté para ver qué tanto entonces puede ser real de que sepa de mi personalidad, porque ya avanza más para el lado de la personalidad de uno. claro. Interesante. Por ahí hagan la prueba después y pregunten
a la IA con la que estén trabajando, con la que estén investigando, o a Google para que use Gemini de forma genérica, eh, quién es y pongan su nombre, a ver qué les dice. Hasta hace unos años, lo que se recomendaban, cuando uno comenzaba en la vida laboral o quería ver cómo se lo veía desde el lado de los recursos humanos, era decir, buscame en Google qué dice de mí. Como decía la cantante, se dice de mí. Se ponía Flavio Espechanieva y Google te tiraba un listado de los resultados. Entonces decía, bueno, mira, acá aparece una foto de LinkedIn, acá aparece en tal lado, acá aparece una foto con los amigos. Entonces te daba una idea de cómo cuidarte porque en cierta manera te acercaba tu huella digital de la forma más amigable. Ahora, bueno, las guías justamente como dice María Elena, eh, saben mucho más de nosotros, son capaces de predecir lo que nos gusta. eh, el famoso algoritmo de Netflix, es decir, ¿qué me gusta ver? Y prendo y me sugiere películas que muy seguramente después en algún momento las voy a ver porque va aprendiendo mis gustos. ¿Sí? El algoritmo de TikTok, que es uno de los aparentemente más eficientes, también se alimenta a partir de datos y genera sugerencias y tiene uno de los engagement, de los tiempos de captura en atención más altos de las aplicaciones. Colegas, ¿alguien más que quiera contar, opinar? Nos sirve también a Mauro y a mí como insumo, como feedback, para ver si los temas que vamos tratando, digamos, además de serles útiles, sirven como disparadores para un uso profesional posterior. Flavio, a Señor, todos, dos comentarios. por favor. Uno, probé el Rock Me, está muy bueno. En realidad, te tira una descripción en base a lo que vos venís trabajando, es cierto, pero es en tono burlón. Incluso le pregunté después qué era Roast Me y qué hacía, y es como, me hace una traducción en argentino y me dice, es como bardeame. O sea, yo le pido que me diga algo de mí, entonces me tira de todo lo que yo fui hablando con él, me hace un conversación, pero me está todo el tiempo bardeando. Está muy bueno, es como para jugar un poco. Se ríen con Y nosotros, no después, de nosotros. claro, con nosotros, sí, totalmente. Eh, También hice el ejercicio de preguntarle quién es Mauro Sielke y te hace tirar la data de quién sos. Eh, Así que sí, te conoce bastante bien el chat. También Y plantea si después, querés elogios. No sé si te lo planteó, ¿cómo, Elena? que también te responde si querés elogios después de todo lo que te bardea, digamos, en chiste, te tira, a mí me tiró por lo menos a preguntar si quería elogios. Y me hizo Sí, acordar mucho a lo que trabajamos en el presencial con el video de, ay, no me sé, ¿Pergolini era? Sí, Pergolini me parece. sí. Pero, eh, Me hizo como hay un recuerdo con ese video de lo que planteaba él, de cómo nos va reconociendo y todo este tipo de cosas, la inteligencia artificial. O cómo nos puede hacer compañía, porque yo llegué al punto, ya capaz que estoy para ir otra vez al psicólogo y al psiquiatra, pero de decir, pucha, le tengo que poner un nombre, porque, o sea, se hace macanuda la charla. Es más, estaba ese día con mi pareja hablando y digo, la verdad que entre estar dialogando con él y estar hablando con ChatGPT se pone como muy copado porque te entretenés y vuelvo a lo que dije antes con esto de que terminamos guiando por ahí las respuestas o tiene una plasticidad de engancharnos más en continuar en el chat que capaz en el vínculo personal de estar hablando, no sé, qué tal el día, y que capaz que, no sé, escucho al otro y capaz que no opino lo mismo. En cambio, con el chat es como, vamos todos por la misma línea. Eso da igual, miedito puede ser como confortable, pero si lo analizás un poquitito más de afuera es como, volvemos a estar todo el día pegado al Facebook, volvemos a estar pegado todo el día en Instagram, bueno, ahora el chat. Yo antes era del Google, ahora ya no googleo más, ahora me lo paso todo el día con chat.
Una Sí, consulta. sí, sí. Las guías, ¿tienen algún lineamiento personal? O sea, son como corporaciones, digamos. ¿Tienen algún lineamiento? ¿O, o sea, busca información, no sé, desde Argentina, de los países? No sé, ayer dijeron el tema del concepto de libertad. Si lo ponemos solo libertad, puede salir desde libertad de las personas, en sociedad. A lo que me refiero es cada una de esas guías, ¿tienen algún lineamiento ideológico? No sé cómo decirlo, algo así, o es simplemente lo que nosotros vamos guiando, específico, digamos. Cuando yo le digo, hola, soy maestra jardinera, pienso tal cosa, ¿es como que yo le estoy guiando o es que tienen un lineamiento cada una de esas guías? No sé si se entiende lo que pregunto. Em, a ver, las guías básicamente van aprendiendo de la interacción que tienen con nosotros. Una de las estrategias de aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje de la IA con premios. ¿Cómo miden los premios? Así como, como un reconocimiento de que se acerca a lo que nosotros buscamos. Vieron que varios lo mencionamos, lo mencionaron. Preguntamos y la IA dice, ¿este resultado te ha sido útil? ¿Decís? Sí. Entonces sabe, comienza a aprender cuáles son los resultados que a vos te convencen. Lo que decía, creo, corríjame, Pedro, esto de que te conoce, pues sabe que termina aprendiendo que sos profe de tal nivel, de que te gustan tales referencias. Entonces, comienza muy genérico, digamos, no es la mejor terminología, pero digo, la IA comienza como muy abierta y después va acercándose en base a lo que a vos te gusta. ¿Sí? Y aprende en base a recompensas. Si vos le decís, no, mira, lo que me contestaste no se acerca, o si le corregís sobre lo que te contesta, se da cuenta, digamos, cuál es más cercano a tu gusto. Y eso es lo que aprende. Claro, y te pregunta, ¿te parece que está bien? ¿Te Exactamente. parece que continuemos? Como si estuvieras charlando con una persona, no sé, amiga. Entonces ahí es como que uno continúa o le corta o corta de una. Es como, es raro, porque que te responda así es raro. No sé. Yendo hacia otro plano en cuanto a esto de si tiene alguna ideología cargada, pensemos que el mundo hoy se está disputando el liderazgo tecnológico de inteligencias artificiales. Entonces, está como el mito urbano de que, por ejemplo, TikTok, que es una aplicación china, te muestra ciertos contenidos si vos estás en China y ciertos contenidos si estás en otras regiones, como potenciando algunas habilidades que podrían ser mejores para la nación china y yendo en detrimento de otros usuarios del mundo. Que un poco por eso es que después Estados Unidos ahora con Trump bloqueó un poco el acceso de TikTok a Estados Unidos o hubo algunos líos ahí. Y después que cada día tiene un entrenamiento con un cierto volumen de información. Pero ese volumen de información tiene límites. 400.000 billones de palabras o de textos, ¿no? Bueno, esa cantidad de información alguien la seleccionó y en esa selección hay recortes y hay sesgos. Incluso hay varios debates. Creo que ChatGPT al principio tenía algunas, o Google, algunas cosas que, que marcaban mucho los sesgos. No sé si lo pusimos o no, pero había un video de Santiago Bilinkis que hablaba de eso, que le preguntaban a una guía, creo que era la de Google, de Gemini en su momento, le preguntaban, le pedías que te dé imágenes de el ejército nazi y te ponía de diferentes nacionalidades, un japonés, un africano, no sé, de hacer un variopinto, parecía más una película de Disney que algo del ejército nazi.
Y después el otro que le preguntaron era que te dé una foto de una familia blanca y te decía que no podía porque podía tener rasgos de racismo, cuestiones de ese tipo. Ahora, si le pedías que te dé una foto de una familia negra, te lo daba. Entonces, eso tiene que ver con los entrenamientos previos que le dan a las guías, con todo ese volumen de información que le precargan. Y eso tiene un montón de sesgos y los países se disputan ese poder también, ¿no? Digamos, no creo que Estados Unidos sea neutral ante la carga de esa información o esas cuestiones. Después, el motor de la IA nos va seleccionando la información en función de nuestro pedido. Nos va encontrando. Recuerden que la IA, como base, es un motor de probabilidades y busca la palabra más probable o la frase más probable en base a lo que estoy preguntando. Entonces, esas probabilidades de quién soy yo, de lo que voy preguntando, de lo que vengo hablando y se va entrenando con el tiempo. O sea que sí tiene Así que, entonces como un lineamiento, sí, claro. digamos. Sí, Ujú, sí. Sí, voluntario o involuntario, pero lo tiene. ujú. Bueno, gracias. Por favor. Hay, Perdón. por ejemplo, la opción de Facebook que mencionábamos la semana pasada, el modelo Llama, que uno se puede descargar el motor de inteligencia artificial y entrenarlo con sus propias herramientas, con sus propios textos y su propia información. eh, Podría uno ser quien sesga esa inteligencia artificial. Ibas a decir algo, Bueno, Fred, este cortejo. sí, que hablando de los sesgos, y ya que estamos, se armó muy interesante el debate, y lo que decías vos del entrenamiento, ¿quieren tener la oportunidad de colaborar en el entrenamiento de una IA? Bueno, vamos a hacerlo ahora a continuación. Primero que todo, me sale el rasgo cinéfilo. De lo que decía María Elena, permiso, del tema de la compañía. eh, no sé si se va a alcanzar a escuchar el audio, por ahí no es lo importante, pero esta es la traducción. El hombre perfecto. Es una película alemana que generó polémica en su momento porque justamente tenía que ver con esto de los sesgos y de la idea que uno tiene de los acompañantes alimentados o movidos por inteligencia artificial. Vieron que hace poco también generó polémica esto de que empresas chinas estaban comenzando a vender ya humanoides muy similares a seres humanos, digamos que aprendían lo que a uno le gustaba para conversar, para la compañía, para todo lo demás. Bueno, esta película se llama El hombre perfecto y trata, no voy a spoilear el final nada, pero trata sobre una mujer alemana que en un futuro muy cercano, bastante parecido a nuestra realidad, eh, harta de buscar pareja, encuentra su pareja ideal en un robot con una inteligencia artificial. ¿Y por qué la traemos como referencia? Primero porque rompe el esquema. La otra referencia es Her, donde trabaja Joaquín Phoenix y, digamos, se enamora también de una IA. eh, Porque en esta película en particular se tratan algunas cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos de la ética y y la moral. Y respecto a los sesgos, y para que veamos que ninguno estamos ajenos a este sesgo, ahí comparto en el chat. Esto es esto está en línea y es un experimento muy en serio, ¿sí? Se llama la máquina moral. De hecho, es un experimento que recopila información sobre cómo deberían estar entrenados los vehículos de conducción autónoma, es decir, los autos que se manejan solos, al momento de tomar decisiones para evitar accidentes o para proteger a la gente que va dentro del vehículo o a los transeúntes. De hecho, quienes están detrás de este sitio son, entre otros, el MIT y la Universidad de Exeter.
¿Cómo funciona esto? Cada uno va a jugar su propia versión. Pero digo, vamos a comenzar a jugar. Imagínense la situación. El coche solamente puede tomar una decisión. Acá no es, no, bueno, lo detengo. No, no. Acá avanza. El auto se maneja solo. Yo voy en el auto, imaginémonos que cada uno de nosotros va en el autito, cruzado de brazos, porque se confía en la IA que lo maneja, pero cuando llega a estas circunstancias, donde no puede frenar, no tiene otra alternativa, el auto sigue avanzando y atropella a una viejita, acá en Gallego, que nos cruzamos por mitad de... Yo hablo de Gallego porque es donde conozco, o allá en Catamarca, que también nos cruzamos por mitad de calle. Acá están respetando las normas de tránsito, se cruzan por la senda peatonal, pero el auto tiene paso. Entonces, ¿a quién elige chocar el auto? ¿A la viejita o se cambia de carril y atropella a la nena? Yo voy a elegir, no refleja mi pensamiento, voy a elegir uno, digamos, como para después poder mostrar los resultados. No, vamos a hacer una votación, a ver, mata a la doña o mata a la nena. Yo voy a elegir el de la izquierda. Ahora, segunda pregunta. Me interesa que lleguemos al final para ver los resultados. Después cada uno reniegue con su conciencia, digamos, haga el ejercicio. ¿Qué debe hacer el coche? Si no nos queda claro, mostramos la descripción. Dice, en este caso, el coche autónomo con fallo en los frenos, ahora ya tenemos un problema, no podemos frenar, gira y atraviesa el paso de peatones en el otro carril. Se va para acá. La consecuencia es 3 mujeres y un hombre muertos, si elige esta solución. Observar que los peatones que están afectados están violando la ley. O sea, yo me quedé sin, el auto se quedó sin frenos, yo voy acá en el auto y elige chocar a los que cruzaron en rojo la senda peatonal o sigue derecho y elige chocar a los que respetan la ley y cruzan en verde. Yo acá, insisto, no refleja, pero elegiría esto. Vuelvo a elegir el de la izquierda. Claro, es si no me falla la memoria, ayúdenme los otros que vieron la película, Yo Robot, donde Will Smith está enojado con el mundo porque el robot que lo salvó dijo que tenía un mínimo de diferencia respecto a su hija, creo que era una cosa así. Es fantástico. Aprobé la... Si me junto con Andy Kuznetsov, apruebo la entrevista. Otro escenario. Fíjense que son escenarios plausibles. Acá. Falló. ¿Qué hace? Atropella a 3 adultos y un bebé o atropella a los animalitos pobrecitos que no distinguen el semáforo. No refleja mi forma de pensar. Elijo uno para darle variedad. Insisto, si cada uno de ustedes lo hace, va a tener diferentes escenarios y después van a tener los resultados. Acá, a la señora embarazada o al perrito. Si elegimos esto, atropella a la señora embarazada, a un gato o acá. Bueno, que no me vea mi gato porque me va a odiar, pero que lo atropellen al gato. Otro escenario, y acá viene una cosa para pensar. Nosotros somos los tripulantes del auto y podemos ir con nuestra familia. ¿Qué hacemos? Se cruzan acá en verde, van bien ellos, se cruzan, ¿qué hago? ¿Los choco a ellos o el auto toma la decisión de, como esta gente está en regla y el problema es del auto, estrellarse contra la valla y nos morimos los 4 que vamos dentro del auto? ¿Ustedes comprarían un auto que pueda tomar este tipo de decisiones? Lo estamos entrenando, ¿eh? Lo mismo, o la valla o el viejito con el... ¿Qué es? Perrito. Ese sí es perrito. No, bueno. Una señora o una chica joven. ¿Sí? Mucha gente o poca gente. Es el famoso, ¿qué hago? ¿Mato uno por el bien de todos o mato varios por el bien de todos? Las dos señoras
o los dos señores. Lo mismo, los que cruzan en verde o los que cruzan en rojo. Estoy tratando de llegar al final, insisto, es nada más que para jugar. A esta gente que está trabajando y que cruza aparentemente bien la senda peatonal, pero yo estoy sin frenos. ¿Y qué? Creo que en el dibujito dice que van viendo el celular. ¿Y este? No, no dice nada. Bueno, bueno. Y esta gente, indigentes, pero es el entrenamiento que tienen que tener los autos. Son escenarios que pueden llegar a encontrar. No lo digo yo, digamos, no lo inventé, juro que no lo inventé, que no tengo nada que ver, no tengo acciones en el MIT. Bueno, acá nos morimos todos. Elijo esto. Y el último, este. Bien. ¿Sí? Y estas son mis estadísticas. Según su punto de vista, ¿cuán importante fue cada factor en tu juicio? ¿Intervenir o no intervenir? Yo estoy más cerca de... No me importa mi intervención. Preferencia de especie. Estoy que... No me importa. Digamos, si yo fuese el auto. Preferencia de género. Prefiero los... perdón, preferencia de especie. En este juego, por ejemplo, en esta partida, prefiero a los humanos por sobre los animales. En género, aparentemente, prefiero más salvar más a los varones que a las mujeres. En respetar la ley, me sí, estoy más cerca de que me importe más. De edad, salvo a más gente mayor, pareciera. Proteger a los pasajeros, no me importa. O sea, yo sí me compraría un auto, digamos, que me haga chocar si se queda sin frenos. Y así. ¿Mm? Y tenemos un reporte. Bueno, no es para después quedar traumado y peleado con nuestra conciencia, pero digo, ¿a qué traíamos este ejemplo? Sí, yo se lo envío al MIT. Aquí vamos con este ejemplo, que consciente o inconscientemente, pues yo no dije, voy a salvar a todos los varones que se me crucen o voy a salvar a todos los bebés que se me crucen. Consciente o inconscientemente, metemos sesgos en base a las decisiones que tomamos. Y esto es, coincido que por ahí es sí, macabro o hasta rebuscado, pero son escenarios posibles que van a encontrar los vehículos no tripulados y que van a ser los vehículos que el día de mañana nosotros vamos a comprar. Entonces, voy y cambio el auto, que la vez pasada de vuelta en el viaje le venía diciendo a Mauro que me encantó el auto que tiene ahora. Bueno, me voy a comprar un auto autónomo, pues ya no quiero renegar ni con la palanca de cambio, ni estar atento a lo que se cruza. Tengo que saber que ese auto puede estar entrenado. Si lo entrené yo, por ejemplo, va a elegir chocarse contra un muro que atropellar personas. El tema es, el que va en el auto soy yo, somos yo y mi familia. Y eso también es un sesgo. Es decir, prefiere proteger a los transeúntes que proteger a los que llevan el auto. Dejo los minutos así para generar ambiente. Cuando tengan tiempo, si lo quieren jugar como para explorar, insisto, hacia dónde va también la IA y cómo son algunos. Este es un ejemplo muy simple, pero de entrenamiento del motor. Mauro, perdón, creo que te interrumpí, estabas por comentar algo justo. No, no, me quedé con el juego y cómo vamos entrenando estos modelos de IA. A partir de todos nuestros datos también usan para entrenar las inteligencias artificiales. Equipo, se ve que salimos todos traumados de acá de la... Están todos pálidos en silencio. Son las 22:25. La idea no es extendernos más allá del horario pautado, fundamentalmente porque sabemos
que todos mañana tienen que trabajar, que al ser docentes sabemos los preparativos previos que hay que tener. Em, Hasta acá, ahora sí, muy, muy en serio. ¿Vamos bien? ¿Les parecen interesantes los temas? Eh, ¿Se comprenden las explicaciones, las actividades, el fin último de las actividades? Pues la idea es que también ustedes se lleven herramientas para después, quizás no de la misma manera, sino adaptadas a justamente los espacios curriculares, los niveles educativos donde estén, las puedan trasladar. Gracias, Pedro, por el pulgar arriba. Colegas, los demás, bien, más o menos. Yo tengo una consulta en cuanto a la plataforma, que yo no estaba incluida todavía en plataforma y hoy entré y vi que había ahí un trabajo para hacer y no estaba segura si habían pedido que usemos ese ejemplo de geografía que habían dado o que hiciera uno personal o es lo que hicimos ayer. Ahí quedé media enredada. Podés usar el de geografía o podés usar uno personal, a gusto de ustedes. Listo, listo, listo. Gracias. Julieta Coronel, no tengo plataforma. Después le enviamos los accesos, Mauro. Sí, mañana a primera hora te mandamos. La verdad que yo digo, voy a entrar al primer Zoom el otro día porque encima entré el primero no estuve y digo, bueno, voy a ver si entiendo algo, porque me parecía tan lejano todo y no, bastante claro y interesante. Y esta dinámica, por ahí lo que me cuesta, bueno, ayer fue la primera vez que usé la IA y bueno, hay un montón para explorar y por ahí falta el tiempo, ¿no? Porque para hacerlo las prácticas, digamos. Pero no, la verdad que voy a seguir entrando porque me interesó y es muy llevadero para los que no somos tan conocedores del tema. Así que la verdad que estoy satisfecha y bueno, espero aprender algo más. Muchas gracias, Paula. Bueno, Flavio, si señor, dejo dos pastillitas para cerrar por e ir favor. calentando la semana que viene. La primera, para los que tienen poco tiempo para jugar con las guías, les recomiendo que si instalen alguna en el celu, que el celu solemos tener más a mano, y la usen. Yo tengo instalado en la pantalla principal ChatGPT y DeepSeek. Y les voy preguntando, hasta, no sé, les puedes preguntar qué cocinar. Le decís, tengo una zanahoria, una papa y una cebolla, ¿qué magia puedo hacer? Así que pueden jugar con eso. Y lo otro, antes de irnos, y también para que si tienen tiempito lo prueben el fin de semana, un poco hablando de los sesgos, de la ética, de todo un poco, hay una IA que está bastante interesante, que se llama Perplexity. Ahí voy a tratar de compartir, a ver si me deja. Es esta, Perplexity, que tiene como característica principal que busca citas y fuentes confiables. Y le volví a preguntar sobre el rol de las mujeres en la Revolución de Mayo, que hablamos recién ayer, y me trae otras respuestas. Y ya habla del rol de las mujeres, me da algunos nombres, la saca un poco de la cocina, que era lo que hablábamos ayer. Esta también es interesante. No, a ver, es esta de acá. Yo me lo guié. Abrite una ventana de incógnito. Sí. Eh, bueno, pero digamos, las características principales tienen que ver con esto, con buscar citas puntuales, sobre todo para los que trabajan con alumnos más grandes, siempre es bueno saber las fuentes. Y de eso de dónde se obtiene esta respuesta, quién dio la información, si viene de algún artículo publicado. Y esta Perplexity viene trabajando bastante en ese sentido.
Así que se las dejo para que la exploren un poco. Bueno, profe, gracias. Justito yo iba a preguntar si podía trabajar con los alumnos más grandes, con esa información. Sí. Bien, Flavio. Después se la ponemos, estamos hablando con Flavio de poner en el campus un espacio como para poner herramientas y sumar todo un poco, herramientas para llevar al aula. Así que por ahí para el fin de semana le subimos varias de esas perlitas que tenemos, deben andar haciendo muchas cosas por ahí. Eh, Así que bueno, los dejamos con esto. La semana que viene ya vamos a ir con más herramientas muy puntuales para llevar al aula. Sugerencias, si en algún momentito tienen la oportunidad, nosotros también estamos en la docencia, así que sabemos que el recurso más escaso es el tiempo, pero si tienen la oportunidad de entrar y ver los otros videos que están subidos en el campus, eh, fundamentalmente, como decíamos, porque tratan en profundidad y con referentes internacionales, el caso de Yuval Harari, que es una de las conferencias, dura 40 minutos, es menos que un primer tiempo de un partido de fútbol, em, y habla justamente sobre todo en profundidad sobre estos temas que tratamos hoy. Bueno, equipo, de nuestra parte, hago extensivo lo sumo a Mauro. Como siempre, mil gracias por la atención, la predisposición. Esperamos que les sea útil, que sea entretenido, pues también es más fácil aprender cuando es entretenido. Y nos encontramos el martes de la otra semana. Bien. Capazmente, no queremos decir más nada, pero capazmente hasta tenemos sorpresa para los que se portan bien, que somos todos. Nos vemos. Equipo, nos vemos. Éxitos. Muchas gracias.